Bienvenidos a Fun with Maths, el canal de la matemática y cómo entenderla. Yo soy Jorge, tu profe, así que comencemos. El día de hoy, el tema que vamos a trabajar es la ley del seno. La ley del seno es una de dos herramientas que se utilizan en la trigonometría para resolver triángulos que no son triángulos rectángulos. La ley del seno establece la proporcionalidad existente entre cada ángulo del triángulo y su lado opuesto. Para aplicar el teorema del seno, necesitamos identificar los ángulos y los lados del triángulo que vamos a trabajar de la siguiente manera. Ángulo alfa, beta y gamma. Y el ángulo alfa tiene su lado opuesto, que es el lado A. El ángulo beta tiene su lado opuesto, B. Y el ángulo gamma tiene su lado opuesto, C. Como lo mencioné al inicio, la ley del seno establece la proporción existente entre los lados del triángulo y el ángulo opuesto a ellos. De esta manera, el lado A es opuesto al seno del ángulo alfa. Así como el lado B es proporcional al seno de su ángulo opuesto, en este caso, el ángulo beta. Y el lado C será proporcional al seno de su ángulo opuesto, en este caso será el ángulo gamma. Y esta es la relación de proporcionalidad existente en la ley del seno. Para resolver un triángulo necesitamos determinar el valor de los tres lados y correspondientemente el valor de los tres ángulos del triángulo. Este primer ejemplo trata de resolver el triángulo ABC, cuyas longitudes son A igual a 8 centímetros, B igual a 7 centímetros y desconocemos el lado C. Además, tenemos el ángulo alfa, que es de 45 grados, el ángulo beta, que lo desconocemos, asimismo como el ángulo gamma. Este método para resolver este triángulo se llama el método LAL, L-A-L, por sus siglas que son lado, ángulo, lado. Y como podemos ver en el triángulo, tenemos un lado, un ángulo y otro lado. Por eso utilizamos el método LAL. Para iniciar a resolver este triángulo por el método del teorema del seno, primero tenemos que verificar que podemos utilizar dicho teorema. ¿Cómo lo hacemos? Cuando los lados y los ángulos que tenemos del triángulo por resolver son opuestos entre sí. Por ejemplo, tenemos el lado A y tenemos su ángulo opuesto. Tenemos el lado B y desconocemos su ángulo opuesto. Por tal razón, vamos a empezar a utilizar el teorema del seno para resolver el ángulo B. En este caso decimos, según el teorema, que A es proporcional al seno del ángulo alfa, así como B es al seno del ángulo beta. En este caso, vamos ahora a reemplazar en esta expresión los valores que tenemos del triángulo. A vale 8 centímetros. Seno de alfa, donde alfa vale 45 grados. Igual a B. B vale 7 centímetros. Y el seno de beta. Pero beta es nuestra incógnita en este ejercicio. Así que el objetivo de esta expresión es poder resolverla para encontrar el ángulo beta. Seguimos resolviendo diciendo que seno de beta es igual a 7 centímetros por seno de 45, según resolviéndolo en la calculadora, tiene un valor de 0.707 y unos decimales más. En este caso no vamos a usar tantos decimales, con 3 decimales es suficiente. Sobre 8 centímetros. Así pues, el seno de beta será igual. Realizando esta operación en la calculadora, me da que 7 por 0.7 tiene un valor de 4.94
dividido en 8 centímetros. Centímetros en centímetros. Y acá podemos simplificar las unidades. Centímetros numerador, centímetros denominador. Así, entonces, seno de beta es igual a 4.94 dividido en 8 nos da 0.6125. Y dan muchos decimales más, pero como les dije, con 4, 3 es suficiente. Ahora, debemos tener mucho cuidado porque lo que nosotros necesitamos encontrar es el valor del ángulo, de beta, y se encuentra dentro de una función trigonométrica. Para poder encontrar el valor correspondiente del ángulo, cuando el seno del ángulo tiene un valor determinado, yo puedo encontrar cuánto vale ese ángulo realizando un simple procedimiento. Ese simple procedimiento me va a llevar a encontrar cuál es este valor, cuál es el ángulo para el cual el seno vale 0.07. En este caso, lo que hago es lo siguiente. Alfa es igual a seno a la menos 1 de 0.707. Esta es una operación que yo puedo realizar directamente en la calculadora. Y como se pudieron dar cuenta, el valor de alfa es de 45 grados, o es un valor muy aproximado a 45 grados. No lo olvides, si quieres hallar el ángulo para el cual tengo ese valor, es un procedimiento muy simple y muy sencillo que lo puedes hacer en tu calculadora. Que beta es igual a ¿qué? Al arcoseno o la función inversa del seno. Cualquiera de las dos inscripciones son las que ustedes pueden encontrar en su calculadora. ¿De qué valor? De 0.6125. Y por lo tanto, este ángulo beta es igual a 38.13 grados, aproximadamente. ¿Por qué digo que aproximadamente? Porque entre más decimales tenga yo en cuenta, este valor será más exacto. En este segundo ejemplo vamos a emplear el método ALA, ángulo, ángulo, lado. Ángulo alfa de 67, lado A de 6, ángulo beta de 36 grados. Debemos tener en cuenta que este lado debe ser opuesto a alguno de los dos ángulos dados para poder emplear el teorema del seno. Entonces, antes de empezar a aplicar el teorema del seno como tal, debemos recordar que en todos los triángulos se cumple una condición, que si yo sumo el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo gamma, puedo encontrar una relación en todos los triángulos que es de 180 grados. Esto se cumple en todos los triángulos. Si yo sumo los ángulos internos de un triángulo, como resultado siempre me debe dar 180 grados. ¿Esto para qué? Para poder encontrar el valor del ángulo gamma, que es el que nos hace falta para completar el triángulo. Por lo tanto, despejando gamma, tenemos que gamma es igual a ¿qué? Tenemos en 180 grados, 180 grados, y este que estaba sumando pasa a restar. Este que también estaba sumando pasa a restar. Y ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos los valores que tenemos de nuestro triángulo. Gamma es igual 180 grados menos alfa, pero alfa vale 67 grados. Menos beta, que vale 36 grados. Y por lo tanto, gamma tiene un valor de 180 menos 67 menos 36 me da 77 grados. Y este es el valor del ángulo gamma. Una vez determinado el tercer ángulo, podemos aplicar el teorema del seno. En este caso vamos a decir que C es a seno de su ángulo opuesto, en este caso gamma, igual a
es al seno de su ángulo opuesto, alfa. Y reemplazamos los valores que tenemos. En este caso, C es A. Seno de gamma, que en este caso gamma vale 77 grados. Igual a A, que vale 6, y seno de alfa, que vale 67 grados. Despejando la expresión de C, ¿qué nos va a quedar? Que C es igual. Este está dividiendo, pasaría a multiplicar, entonces sería 6 por el seno de 77 grados dividido en el seno de 67 grados. Por lo tanto, C es igual a 6 por el seno de 77 es 0.974 sobre el seno de 67 grados, que es 0.92. Por lo tanto, C vale, esta es una operación matemática muy sencilla, 6 por 0.974 dividido en 0.92 nos da como resultado 6.35. Y este sería el resultado del ejercicio. Ok, y no lo olvides, para resolver el teorema del seno, debo tener muy en cuenta que solo puedo utilizar triángulos que sean diferentes a triángulos rectángulos. Una vez vaya a resolver el triángulo, debo tener en cuenta cuál de los dos métodos puedo utilizar, el método LAL o el método ALA, lado, ángulo, lado o el ángulo, lado, ángulo. Debo tener en cuenta que en cualquiera de los dos métodos, el ángulo debe ser opuesto a alguno de estos dos lados o que el lado sea opuesto a alguno de estos dos ángulos. Si no es así, también puedo utilizar la ley general de los triángulos, donde la suma de sus ángulos internos siempre es 180 grados. No olvides practicar mucho, hacer muchos ejercicios y disfruta con la matemática. Y recuerda, soy Jorge tu profe. No olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en una próxima clase.